Unas pruebas aparentemente. Avienta el poste. No. Ajá. Ahí lo puedes cortar. Ahí está. Tiene mucho más ángulo que la de la laptop, ¿cierto que sí? Ah, sí, por la distancia. Pero yo creo que si hubiéramos puesto el ala, ¿Sí? o sea, sí se hubiera visto como mucho pequeño. Bueno, ustedes me dirán, ¿sí? ¿Lo llevas o lo llevo, José? Llévalo. Ok, Llévalo porque el que vamos a grabar. ahorita lo llevas tú. Ajá. Ajá. Ya, 40 segundos perdido. ¿Listo? Bueno, pues. ¿Qué vas a hacer? Vas a ver un ritual raro que tenemos. Ok, está bien. No te preocupes. ¿Qué dices? ¿Salí 10? Al 10. No. 1, 2 y 5. Hola, buenas tardes, buen día a todos, ¿cómo están? Los saludamos nuevamente desde Momento Insae, hoy con un nuevo episodio. Los saluda Armin Ramírez José Luis Martínez de este lado. y teniendo una invitada súper especial que nos estuvo acompañando en una sesión en vivo. Y bueno, quisimos aprovecharla un poco más y exprimir un poco más el tema sobre creando historias para contar. Así que les presento a Nayeli Valdés. Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Igualmente nosotros, sé que ahorita te presentaste, sin embargo me encantaría otra vez que nos contaras un poquito a la audiencia sobre quién Claro, eres. bueno, yo soy Nayeli, tengo 29 años, soy originaria de Ciudad Obregón, Sonora. Estudié negocios internacionales, tengo una maestría en ecología emocional y ahorita soy estudiante de la maestría en administración pública y políticas públicas. En la parte laboral trabajo en una asociación civil internacional que se llama Ashoka, donde trabajamos por construir un mundo de agentes de cambio. Súper, qué bien. Y creo que con lo que acabas de cerrar es tal vez uno de los motivos principales por los cuales pues, te invitamos a ser parte del proyecto y a que nos acompañaras en este capítulo sobre el impacto, ¿no? El trabajo con el impacto. Nosotros desde Momento Insight es mucho, o intentamos hacer bastante énfasis de esa parte, de cómo estamos impactando a los demás, pero adicionalmente nos conocemos ya hace un tiempo y en especial me encanta el cómo cuentas historias, el cómo las vas bajando y el cómo te apersonas de la historia y vas creando tu propia historia de vida para después inspirarnos a los demás. Y creo que aquí es donde está la clave del capítulo de hoy. Sí, Admin, yo creo que me hubiera gustado presentarme ahorita, pero lo vuelvo a hacer como alguien que le gusta contar historias, ¿no? Creo que las historias son algo súper poderoso que no solamente debería servir para inspirarte y decir, ay, qué bonito lo que le pasó, sino que debería tomarte y dar fuerza para decir, yo también soy capaz de construir mi propia historia. Pues creo que ese es el poder de las historias. Creo en mí y entonces soy con la capacidad de crear allá afuera una realidad como yo la quiero. Y que es muy bonito escuchar este título porque hay una frase, ¿no? que dicen los papás o la familia de ya vas a tener que contarle a tus nietos o ya vas a tener que contarle a tus hijos más bien. Y me encanta porque desde esta parte de ser agente del cambio vamos inculcando y vamos aprendiendo y seguramente te tocó aprender desde cómo tú pudiste crear esa historia, lo que mencionabas de creer en ti, de creer que podías lograr las cosas, de saber cómo y hacia dónde te estabas impactando y enfocando más bien. Pues mira, yo creo que en mi caso todo empezó con mi familia. Desde muy chiquita a mí me tocó ver a mi papá ser emprendedor, fracasar en lo que hacía y volverlo a intentar. Entonces como ese creer y volver a intentar y volver a fracasar, creo que esa constante me ayudó mucho desde muy chiquita a yo decir, pues yo también puedo cambiar las cosas, ¿no? Y eso me sirvió mucho también cuando empecé mi propio camino hacia el activismo social. Cuando estaba en secundaria me uní de voluntaria a la Cruz Roja Mexicana porque sentía que había algo que yo podía aportar. Entonces, creo que era una mezcla del apoyo de mi familia, de que me apoyaban a, quieres hacer esto, hazlo, te apoyamos. Y así fue que dediqué 3 años de mi vida, todos los fines de semana. O sea, yo no tenía paseos familiares, ya no, o sea, ya muchas cosas, vacaciones incluso, porque yo estaba tan comprometida con una causa en la que yo creía y que decía, si yo hago esto, en algo puede impactar a las familias con las que trabajamos en ese momento. Entonces, creo que mi camino empezó con mi familia y que ellos creyeran primero en mí.
Bien, y esto es algo muy lindo porque generalmente, y digo, lo hablamos, nos hace falta ese impulso. Muchas veces el no contar con una familia que te impulse tanto, de repente entran las dudas, entra el cómo lo voy a hacer, o porque a él sí le está pasando esto y yo no tengo a mi familia. ¿Qué podríamos hacer en ese momento para poder creer en nosotros? ¿Cómo poder, lo que mencionaba Armin, hacer esta historia y creérmela? Porque creo que es lo principal. ¿Cómo debo de creer en mí para que esto pase? Yo creo que en mi caso han sido varias cosas, ¿no? Ya ha sido una trayectoria de 18 años desde que empecé por primera vez a ser un agente de cambio, a intentar cambiar mi realidad. Creo que una cosa importante, bueno, primero mi familia creyó en mí y esa es una parte importante. Después me fui encontrando con gente, con amigas que me dijeron que yo era capaz de hacer algo. Entonces cuando alguien te dice que tú puedes hacer algo pero tú no lo sabes, o sea, es como bien chistoso, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien vea en ti algo que tú no ves? Y es lo que eres tú mismo, o sea, tú eres la persona que más se conoce. Entonces hay que estar muy al pendiente, o sea, como una de las cosas que yo siempre le digo es, ¿quién es esa tribu de personas que te están acompañando en la vida? ¿De qué cosas te rodean? Te puedes estar rodeando de gente que te diga muchas cosas negativas, y con negativo me refiero a gente que duda mucho de su propia capacidad y te la transfieren a ti, te dicen, no, es que eso es muy difícil, yo no creo que lo puedas hacer, y eso es lo que escuchas. Pero ¿qué tal si te reúnes y son tus amigos y es tu tribu de gente, personas que ven en ti el potencial que tú tienes? Entonces, en mi caso, y creo que eso es súper determinante en mi historia, es estar acompañada de alguien muy importante para mí, que es mi mejor amiga, que ella desde el principio vio cosas que yo no veía. Y eso empezó como a quitarme un poco la venda de los ojos y decir, si es cierto, o sea, oye, no es que ella lo crea, yo tengo esa capacidad de hacerlo. Entonces creo que es muy importante para empezar a crear tus historias, quiénes son las personas que te acompañan. No necesariamente va a ser la familia, porque sabemos que las familias son diferentes, pues tú crecer en un entorno que no es el ideal, vamos a decirlo, pero si no es tu familia, ¿quién es después? ¿Con qué otros te vas encontrando esa familia elegida? Vamos, si le queremos dejar el nombre de familia, con los que vas a construir tu propia historia. Entonces creo que esa es una clave súper importante en eso. Bien, y desde sabernos rodear, ¿cómo nos apersonamos de nuestra historia? ¿No? ¿Cómo nos apersonamos de querer contarle al mundo algo que hacemos? Pues yo creo, mira, a mí han sido dos cosas, ¿no? Me pongo a pensar como qué fue el adueñarme de mi propio destino, ¿no? Y eso es algo muy fuerte. Yo pienso que hay otra palabra que también se me acaba de ocurrir ahorita porque quisiera acordarme quién le dijo, es un video bien padre, legacy, ¿no? El legado. Siento que yo desde muy chica me cuestioné mucho mi propio legado, como yo qué voy a dejar, ¿no? Yo cómo voy a impactar en el mundo, la gente cómo me va a recordar, que es lo que tú decías ahorita, ¿no? De que le voy a contar a mis nietos o a mis hijos. Ni siquiera sabía si iba a querer hijos, nietos, pero uno lo piensa, ¿no? Ya cuando fui creciendo me di cuenta que no eran necesariamente hijos, nietos, pero ¿cuál es el legado de este mundo? Es cuando te conectas con que vienes tú a hacer una misión. No necesariamente vienes a hacer una misión gigante o a ser un superhéroe, a cambiar cosas. Simplemente hay algo que tú vienes a aportar aquí. Entonces, para tú poderte adueñar de tu propio camino, tienes que empezar a cuestionarte, yo para qué soy bueno, yo aquí, qué puedo aportar más a los otros. Entonces yo he tenido mucho esa plática conmigo misma, ¿no? ¿Cuál es tu legado? ¿Cuál es esa cosa que tú vas a dejar aquí, que el día de mañana a alguien más va a inspirar? Y cuando escuchen tu historia y digan, Nayeli hizo eso, ¿qué va a pasar? Y no me refiero, fíjate, el legado cuando te mueres. Ahorita ya tengo legado. Ahorita yo hace 10 años que hice. Yo ahorita, la gente cuando piensa en mí y se inspira o quiere hacer algo, entonces uno tiene que vivir congruente, uno tiene que vivir de acuerdo a eso para que cuando volteen a ver no digan, ah, pero pues antes decía que iba a hacer y ahora ya ni hace. Vives y no dejas de hacer lo que te prometiste un día que vas a lograr, ¿no? Ahorita mencionas la parte de la congruencia y me encanta porque es algo que yo que te conozco de manera un poco más personal lo he visto y lo mencionabas incluso hace un ratito en la charla que teníamos de cómo
tuviste tal vez esta visión de querer impactar o hacer un pequeño cambio en tu mundo y en el mundo de los demás desde los 8 años, no, desde los 12 años, Sí. perdón, desde los 12 años, y creo que eso también pues nos ayuda a conectarnos con esa visión y a partir de ahí decir, bueno, si yo quiero lograr esto, ¿cómo vivo congruentemente para alcanzar esa igualdad social o justicia social o el que sea nuestro granito de arena? Fíjate, Armin, que hay una cosa que a mí me impactó, o sea, que fue de las cosas que ya no puedo parar. O sea, y cuando la gente me pregunta por qué haces lo que haces, es por una experiencia que yo tuve cuando siendo voluntaria en Cruz Roja, que es donde empezó mi camino como agente de cambio, y conocí a un chavo de mi edad, pues teníamos 12 los dos, y yo fui a su comunidad, a su colonia, y era una comunidad bastante pobre, vivían en casas de cartón, bastantes precariedades, ¿no? Tenía él y su familia. Pero yo como que iba con un mood de, pues vamos a hacer una charla, vamos a platicar, vamos a conversar, y le pregunté, una pregunta de niños, quizá como, ¿qué charlabas en ese momento, no? Yo le digo, oye, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a la laguna, no? Y la laguna en mi ciudad es como el único lugar al que podemos ir o hacer algo divertido. Y me dice, ¿cuál laguna, no? Y yo, pues la que son la del parque. ¿Y el cuál parque? O sea, como... Entonces en ese momento dije, ¿por qué este niño que tiene la misma edad que yo, por qué él no tiene una casa como la mía? ¿Por qué él vive aquí? ¿Por qué él no conoce la laguna? Entonces, todos esos cuestionamientos donde me di cuenta que no éramos iguales en condiciones, me hizo pensar cuánta gente más hay así. ¿Cuál es el problema detrás de la desigualdad social? ¿Qué puedo yo hacer ante eso, no? Y desde ese momento me dije, bueno, entonces yo voy a dedicar mi vida a trabajar por un mundo donde no existan estas diferencias, ¿no? De hecho, con ese chavo lo que hicimos fue, teníamos un proyecto que se llama Buzón de los Milagros, y lo llevamos a conocer la laguna, lo llevamos a conocer el parque, y para él fue como, no, wow. Entonces, cuando yo vi que yo era capaz, en lo mínimo, no le iba a cambiar su vida, no iba a salir de la pobreza, pero al menos ahí estábamos en una igualdad de condiciones de conocer un lugar, cómo yo puedo seguir trabajando para en pequeñas o en grandes cosas lograr un mundo donde todos seamos más iguales y donde no existan esas diferencias. Entonces, cuando tú empiezas o tienes una inspiración como la de este tipo, ya no te puedes detener, porque no es como que ya el problema se resolvió, o eres ciego y ya no ves, yo ya no me dedico a eso, pero sí sabes que sigue pasando. Entonces, como yo ya no puedo ser ciega ante la realidad, yo ya no puedo dejar de hacerlo. Entonces, mi camino de vida está conectada a mí misma de hace 18 años. Y esa conexión no se va a romper. Podré yo hacer diferentes cosas, diferentes historias, pero la conexión inicial es una congruencia con la que espero vivir hasta el último día. Y esto me encanta porque lo veo y que seguramente muchas personas se van a empezar a identificar con la parte de filosofía de vida. Desde ahí nace tu filosofía de vida, el poder crecer y enseñar que tú desde los 12 años puedes empezar a hacer algo, ¿no? Esto se transforma y te has transformado durante mucho tiempo, durante muchos haceres, porque realmente querer contar una historia se llama hacer o creer. ¿Cuál pondrías en primera posición? ¿Creer o hacer? Te voy a dar otra. Ser. Oh, bien, bien, Ser. O sea, pienso que cuando tú empiezas a trabajar en tu ser, o sea, como que ya te conoces a ti, ¿qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Cuáles son los temas en los que te interesas? ¿Cuáles son los temas en los que no? O sea, como que tienes que tener una introspección hacia ti y realmente conectar con eso, porque yo, por ejemplo, después de que tuve este activismo social, de ahí dije, bueno, pero entonces, ¿cuál será mi misión, no? Y luego empecé a tocar el piano y dije, a lo mejor con la música. Y luego me metí a un tema de biología y de genética, porque dije, o sea, luego me metí a un proyecto de medio ambiente, a uno de educación, y entonces como que yo nunca dejé de intentar hacer cosas. Creo cuando veía las Olimpiadas y le decía a mi papá, pero ¿por qué él supo que quería tirar el arco? O sea, como ¿por qué alguien le dijo tira el arco? ¿Qué tal si yo hubiera sido una tiradora de arco, pero no lo intenté? Entonces, creo que una parte importante es que tú te des el permiso de experimentar un montón de cosas para que realmente sepas qué es para lo que tú eres más bueno. Yo después de toda esa búsqueda dije, yo soy muy buena para hablar. Y todo, pero ¿cómo eso va a ser? ¿Qué voy a hacer hablando? Pues hablando descubrí que era mi hacer. O sea, ya después de mi propio ser,
descubrí que en mi hacer yo podía hablar con otros, conectar con historias y transformarlo. Entonces yo le diría a la gente, enfócate en encontrar qué es lo que más te apasiona y eso te va a llevar y te va a dar las herramientas para construir o un emprendimiento o tener un trabajo donde puedas llevar el hacer a la realidad. Claro, y es que, perdón, desde hablar con la pasión que decías ahorita, en encontrar eso que nos apasiona, que nos gusta, ya con eso vamos en ganancia, porque ya desde que nos apasione y nos guste, tal vez puede ser que no seamos los mejores en eso, o tal vez no conozcamos más, pero ya hablamos desde cierta propiedad y ya nos apersonamos y ahí empezamos a crear una imagen tal vez de lo que queremos llegar a ser. Y ahí otro puntito que quisiera agregar, la importancia de empezar a creernos eso que queremos llegar a ser. Y aquí algo importante que se involucra en estas historias, en este camino, en ser un agente del cambio y que me llama mucho la atención, la parte de las emociones. O sea, generar esta introspección que dices de conocerme, ¿qué emociones te ha traído a ti? O sea, seguramente un mar de emociones y seguramente has dicho, híjole, no conocía esta emoción, pero ¿cuáles han sido como las fundamentales con las que has tenido que luchar? Yo creo que todos, y yo creo que ahí sí podría hablar por todos, nos gusta castigarnos mucho, ¿sabes? Como que creemos que tenemos que ser cierto estándar. Entonces lo que yo siento que en mi propio camino me descubrí a mí misma fue que me presionaba mucho de poder tener o ser una cosa demasiado increíble, ¿no? Entonces siento que había mucha decepción, mucha inseguridad. Entonces como en ese camino de irme conociendo a mí, siento que una de las emociones fue mucho amor, o sea, mucho amor a mí misma, amor a lo que tenía alrededor de mí, y desde ese amor, o sea, de decir, yo ya me amo a mí, me acepto como soy, con todos mis desperfectos y con las cosas que no hago bien, y a partir de ese amor voy a poder dar amor a otros, voy a poder llevar esto. Entonces, siento que el amor ha sido una de las cosas que más han estado en mi vida, y les voy a dar un fun fact que descubrí en mi propia introspección. Yo no sabía qué significaba mi nombre. Yo me llamo Nayeli Guadalupe. Nayeli proviene del náhuatl o del zapoteco y significa te quiero. Y Guadalupe significa ríos de amor. Entonces, cuando yo me di cuenta que en mi nombre, que de alguna forma tu nombre vienes al mundo con eso, era amor, dije, wow, o sea, ya está dentro de mí. Yo me tengo que querer mucho a mí misma para poder salir de allá afuera. Entonces siento que con las emociones que más interactué durante ese tiempo fue con mucho amor para poder quitarme esas inseguridades de lo que yo era o lo que no podía ser. Qué interesante, porque el camino de la introspección en algún momento me imagino que descubrir que tu nombre se llama amor, y aparte con ríos dices, híjole, qué increíble que yo también puedo compartir eso, ¿no? Si lo vemos ya metafóricamente, es compartir, es guiar, es nutrir. Si vemos la funcionalidad del agua, que es nutrir diferentes cosas, digo, yo ya me fui como un poco más de filosofía. Así fue, porque así lo pienso igual, ¿eh? Así. Sí, qué interesante. La verdad es que a nosotros, bueno, a mí me encanta esto que nos estás contando. Igual, y me encanta desde que transmites algo que es el punto de hacer las cosas con amor, de conocernos, de entendernos, y aparte combinarlo con esta habilidad que ya tienes natural, que es el hecho de hablar, ¿no? Y que es tal vez lo que nos reunimos el día de hoy, de cómo, o sea, de cómo estas cosas que hacemos con amor, que nos van nutriendo y que de pronto nos pueden servir para inspirar a otros y poner otro granito de arena, ¿cómo nos apersonamos, ¿cierto? De esa historia. ¿Cuál es el proceso para que una historia tenga el impacto en nosotros y a partir de ahí podamos impactar a los demás? Pues yo creo que hay un tema de creértela, o sea, muy importante, ya que tú te la crees, lo que a mí me ha pasado con la gente que yo sé que sí he inspirado, porque yo no sé a cuántos he inspirado, pero los que yo sí sé porque me lo han dicho y lo he visto en sus propias vidas, ellos me dicen que al principio empezaron con mucha incertidumbre, mucha incredulidad, o sea, como que decían, no, pero es que siento que a ti te pasa porque tienes buena suerte. Es como que la gente tenemos mucha desconfianza y tú empiezas desde la desconfianza, pero cuando tú empiezas a actuar con esa congruencia ante ellos y decir, no, pero es que mira, yo trabajo, me echo ganas y creo en mí y no dejo de hacerlo, y entonces la gente se da el permiso, y es una palabra, te das el permiso de confiar en ti, de creer en ti, de aunque falles y aunque no te va a salir tal cual quieres, ya puedes apropiarte de tu historia. Entonces la gente que yo he visto es que se han dado el permiso de creer en ellos, de empezar a hacer cambios en su vida para que los lleve a eso. Y también siento
que hay una parte en la que yo cuando conecto con la gente con mis historias es que los hago parte de esa. Yo no les cuento una historia de una persona extraña que está en otro lugar, sino que les digo, somos lo mismo, tú y yo estamos hechos de la misma cosa. ¿Por qué mi historia no podría ser, no tiene que ser idéntica? Pero sí tienen la misma capacidad de soñar, de hacer realidad tu historia, escribirla con tus propias manos. Entonces, yo conecto con la gente desde la mucha naturalidad que tengo y desde no algo como extraño o ajeno a los demás. Y mencionas la parte de crear la historia y hay una gran diferencia que a veces nos dedicamos a contar las historias de otros, de eso que nos inspiró, de esa charla que vimos. Y ahí también hay un punto importante de, bueno, podemos salir a crear esas historias desde este sueño de vida y ese impacto que queremos hacer. Bueno, tal vez no tenemos las historias que queremos en este momento, pues bueno, hay que salir a crearlas. Exactamente, exacto. Yo ahí como que es una de mis frases favoritas, o sea, no solamente cuenta las historias, haz tus historias. Tú mismo puedes lograr tu propia inspiración. Tú no sabes a quién vas a inspirar con esos cambios que tú estás haciendo. Entonces, yo así siempre he dicho, yo quiero tener muchas historias, pero quiero que sean mis historias, ¿no? Apropiarme de mi propia historia, y aunque evidentemente siempre me inspiran otras y uno no deja de inspirarse de los otros, que sirvan de inspiración, pero que tú tengas la capacidad de adueñarte y decir, yo me voy a levantar mañana y si mi sueño siempre ha sido ser un pintor, me voy a comprar unas brochas, me voy a comprar unas pinturas y al final del día voy a ser el más feo de todos, pero yo ya empecé. O sea, ya esa historia puede durar 5 años y en 5 años no sabes ni en quién te vas a convertir. Entonces, mucha paciencia, también construir historias. Lo malo un poco de las historias o lo bueno es que como vemos las películas que duran 1 hora y media, pensamos que así de rápido ocurren. En mi caso nunca ha ocurrido así, se los digo de verdad, han pasado años y más años. Una vez hice un escrito de hecho sobre cuántos días me han tomado hacer un sueño realidad. 865 días. Los conté, literal, todo lo que tuve que hacer para llegar a ese sueño, que era un trabajo que yo quería tener, y lo tuve. Y uno dice, no, pues qué padre tu trabajo. No, 865 días donde no pasaba nada. Hay días donde te levantabas, desayunabas, comías, no pasaba absolutamente nada. Pero al mismo tiempo, en el macro, estaba ocurriendo algo. Claro. Entonces no te enfoques así nada más en el punto, sino también sal un poco atrás a ver qué está pasando. Bien. Y ese impacto que tiene, es ahorita que 865 días, para que lo que fuiste creando, pero el impacto que vas dejando en uno de estos días, ¿no? Y la pregunta en concreto es, ¿qué le dio a esos 865 días la chispa para poder llegar al sueño? Pues la verdad estuvo llena de muchas desconfianzas, o sea, había muchos días de inseguridad donde creía que no iba a pasar, donde no ves por dónde, ¿sabes? Pero es simplemente, o sea, la fe, y no vista desde una parte religiosa o por algo conectado, sino pienso que la fe es creer en algo que no existe, ¿no? Que no puedes ver o no puedes tocar. Eso no lo puedes tocar, o sea, tu sueño no lo puedes tocar, no lo puedes ver, pero sabes que puede estar ahí, que si tú haces ciertas cosas puede ocurrir. Yo creo que me conectaba mucho a eso, a mí misma, a mi propia confianza de que eventualmente iba a ocurrir. Tampoco me quedaba en mi casa sentada, a ver, estoy esperando aquí, pues no, claro que no, o sea, salía, conectaba con gente, con amigos, con todas esas personas con las que tuviera afinidad ese sueño. O sea, en este caso, si mi sueño era convertirme en directora de una organización, entonces, ¿con quién me tengo que juntar? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Con quién tengo que tener juntas? ¿Qué tengo que estudiar? ¿Qué libros tengo que leer? Tú mismo te vas formando para el día que llegue el sueño, estés listo para vivirlo. Claro. Tienes que estar listo para vivir el sueño. No te va a pasar antes. Hasta que tú estés listo, ese día va a ocurrir. Bien. Interesante. Interesantísimo. Y desde ir de pronto recapitulando estas claves para personarnos, para crear y contar las historias, nos hablabas mucho sobre el apoyo de la familia. Ahorita mencionabas la importancia de rodearnos con la gente que tiene esos sueños afines o con los que vibramos tal vez en la misma sintonía. Hablabas de paciencia. Te escucho el momento de hablarlo también con la pasión, y lo hablabas también en un principio, esa pasión desde lo que hacemos. ¿Qué agregarías adicional a esto? Pues yo creo que agregaría una palabra que para mí fue como, yo cada año en Año Nuevo digo cuál va a ser la palabra del año. Y hace 2 años, y no porque no va a ser después, ¿no? Pero ese año en particular dije, este año la palabra va a ser gratitud.
y es una palabra con la que me conecto mucho, no que este año no sea todos los años, tengo mucha gratitud, pero en ese dije, hoy quiero tener una presencia ante todo lo que soy, tengo esa gratitud de que me ha pasado, la familia con la que tengo, los amigos con los que estoy, siempre trato de agradecerles lo que impactan en mi vida, porque siento que eso te conecta otra vez al suelo, porque cuando estás en un camino de no parar y que se cumplen los sueños, te puedes desconectar de la realidad, te puedes conectar de quiénes son los que te han ayudado y no lo puedes olvidar. Tienes tú que agradecer a esa persona que te puso en tal momento. Y yo cada que tengo oportunidad, que veo a mi mejor amiga, que tenemos ya 12 años trabajando juntas, le agradezco lo que hace conmigo, le agradezco que exista, por el simple hecho de existir y por haber creído alguna vez en mí, porque eso es lo que va a hacer que no se te olvide. Entonces, piensa siempre a quién me hace falta agradecer en mi trayectoria y te va a hacer una lista grande de gente, ¿verdad? Sí, es importante manejar esta gratitud, no dejarla de lado, porque es una abundancia. O sea, yo lo puedo ver así como una parte de la abundancia que siempre va a traer, y lo mencionaba en algún momento Armin, ¿no? La parte que atraes, o sea, cómo tú vas a personalizándote eso que estás atrayendo, que vas logrando, que vas haciendo y que vas contagiando. Y esta responsabilidad de crear historias ante la gente me parece un impacto brutal. Entonces, ¿cómo te ha hecho sentir a ti esto? Pues yo me siento con un compromiso, porque yo me di cuenta que eso también es un don, un regalo, que me dio la vida, que me dio las experiencias, que es poder hablar con otros y que a través de lo que yo digo, el otro se pueda inspirar. Entonces yo siento un compromiso muy grande de inspirar, o sea, de que, imagínate que si tengo la misma capacidad, o sea, si la gente dice, me inspira cuando tú hablas, imagínate que un día yo me deprimo, ya no quiero saber nada y entonces uso mi voz para decir que todo está mal, que no puedes hacer las cosas, va a ocasionar el mismo efecto. O sea, si yo tengo el efecto a la inversa de todo lo positivo, de que la gente me dice, me gusta escucharte, me inspira lo que dices, y si un día yo dejo de creer en mí, de trabajar en mí, en lo que yo soy, voy a dejar de inspirar, o incluso voy a inspirar hacia lo malo, hacia las cosas que no dan valor a los demás. Entonces, yo me siento con una responsabilidad y con un compromiso de usar esto que tengo para transformar y ayudar a los otros. Qué importante lo que mencionas, de hecho lo hablábamos en un episodio pasado, no recuerdo en cuál habrá sido, pero hablábamos sobre ese poder de inspirar a otros y qué es lo que diferencia entre la gente que hace a veces las cosas y la gente que hace las cosas e inspira a los demás. Y creo que ahí está el tema de la pasión, mencionabas, y es algo, lo decías, como una responsabilidad. Yo creo que tal vez no la responsabilidad la veo desde contar la historia, pero sí la responsabilidad de inspirar a los otros desde esa pasión y ese amor con lo que hacemos, lo que vamos haciendo. Yo creo que es como momento de ir cerrando el episodio del día de hoy, se nos alargó unos minutos. No sé si tienes alguna conclusión, José, algo adicional. Pues conclusión tal cual es creer, más bien ser, creer y crear serían los ingredientes principales que yo sumaría, porque es algo con lo que tenemos que trabajar todos los días. Creámonos lo que creemos, o bueno, más bien, vamos a ir creando lo que nos creemos, esas historias que nos decimos, esa pasión con la que queremos vivir, en efecto la podemos transmitir a los demás, y espero que hayan podido transmitirse un poco e inspirarse un poco a través de las historias y lo que nos comentan ayer, porque realmente es algo que sí considero, bueno, y de manera personal creo que el apersonarnos de nuestras historias y poderlas contar al mundo es algo que ayuda a ir sumando pequeños granitos de arena. Muchas gracias a ustedes por también estar construyendo su propia historia con este podcast y ayudar a los demás a construirse. Entonces, feliz de acompañarlos y que mis palabras los inspiren. Muchas gracias, Naye. Muchas gracias a todos los oyentes que nos escuchan más bien. Nos escuchamos en la próxima. Que estén muy bien. Bye. Bye. Listones de colores. Uf. Uy, ahora sí. Ahora sí. Qué calor. Neta, qué calor tengo.